En el vídeo de hoy vamos a analizar a una de las mayores figuras de arte contemporáneo y que además es el pintor que más me gusta y que más me ha impactado jamás en mi vida. Estoy hablando de Salvador Dalí. Si te quedas hasta el final vas a poder comprender no solamente al genio, sino vas a comprender muchísimo mejor a la persona. Y voy a explicar por qué Dalí le compró un castillo a su musa y pareja, Gala, para que ella tuviera encuentros sexuales con sus amantes. ¿Lo quieres averiguar? Pues comenzamos. En primer lugar, te voy a contar que el arte no es para nada mi fuerte y que nunca ha sido objeto de un especial interés por mi parte. Sin embargo, la obra y sobre todo la personalidad de Salvador Dalí siempre me ha impactado. De hecho, he visitado varias veces la ciudad de Cadaqués, donde Salvador Dalí solía pasar muchísimo tiempo, que es una delicia y que te recomiendo. Y además he tenido la oportunidad de acudir a Figueras a visitar su museo hace ya aproximadamente 5 o 6 años. Quien pueda ir a visitarlo, de verdad que no pierda la oportunidad de hacerlo porque es una auténtica maravilla. Pero vamos, comenzamos. ¿Quién es Salvador Dalí? Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, nacido en Figueras el 11 de mayo de 1904. Y fallecido en enero de 1989. Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Pero vamos, que para todos nosotros, yo le conozco principalmente por su pintura. Se le considera uno de los máximos responsables del surrealismo. Salvador Dalí ha sido conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Algunas de sus obras las estáis viendo. A mí particularmente es que me encantan, no sé por qué, ya te digo que el arte no es muy fuerte, pero estas pinturas tienen una magia, tienen una atracción hacia mí que siempre me han hecho tener devoción por este señor. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También se le ha considerado un gran dibujante. Se suele decir de él que tenía un estilo muy personal, ecléctico e imaginativo. Todos estos elementos, que es lo más importante y lo que más te interesa, explorador, lo vamos a poder ver ahora cuando hagamos el análisis de su rostro. Además hay que destacar, y ya lo he dicho, pero no me canso, que Salvador Dalí tenía una personalidad absolutamente peculiar, única y arrolladora. ¿Se podrá ver esto en el rostro? Bueno, yo creo que sí. Quédate hasta el final porque lo vamos a descubrir ahora mismo. Por un lado, se suele decir de él que es una persona muy egocéntrica y narcisista, con tendencia incluso a la megalomanía, ya que su objetivo, y esto lo decían sus detractores, muchas veces era llamar la atención del público. Por eso, esta conducta a veces irritaba a algunos de sus fans. A mí particularmente no, pero a mucha gente sí. Y justificaba a muchos de los críticos, los cuales rechazaban sus conductas excéntricas porque decían que era un reclamo publicitario. Dalí fue un adelantado de su tiempo y utilizó su personalidad para ganar followers. Lo que estamos todos los influencers y la gente que publicamos en YouTube y buscamos audiencia, Dalí era un auténtico maestro en conseguirlo hace ya muchísimos años. Bueno, la mayoría de vosotros ya conocéis la obra y la vida de Salvador Dalí, pero entonces, ¿cómo podemos ver el talento y la excentricidad de este genial pintor en el rostro? Bueno, vamos a hacer un análisis de su personalidad, por supuesto, y como siempre, con ayuda de la psicología del rostro. En primer lugar, vamos a observar un rostro de tipo estrecho, alargado, que fue ganando anchura con el paso de los años. Podemos decir que de muy joven este rostro era de tamaño XS y con el paso del tiempo fue pasando de XS a S, e incluso cuando ya era más mayor podéis ver aquí que yo considero que el marco era de tipo M. Esta expansión la podemos observar en personas que de jóvenes tenían muchísimas dificultades para lograr sus objetivos, pero que estos objetivos vitales los van logrando y por lo tanto las fuerzas de expansión van ganando terreno, van ganando al medio y por lo tanto la osamenta se ensancha. Por otro lado, si os fijáis, los receptores sensoriales son grandes, de tipo abierto y de buen tamaño, sobre todo ojos y nariz, lo cual le dan una tipología, una estructura algo reactiva. Si no sabes lo que es la estructura reactiva, te dejo por aquí un enlace en un vídeo en el cual explico lo que es la tipología reactiva o reaccionante. Esto nos explica su dinamismo, su extroversión y su excentricidad, a pesar de que internamente era una persona bastante introvertida e incluso algo tímida. Si nos fijamos en la zona cerebral, vamos a observar que tiene una expansión cerebral muy armónica, pero antes quiero que nos fijemos de las zonas menos desarrolladas, puesto que, ya lo he dicho en otras ocasiones, la mayoría de nuestras motivaciones
provienen de nuestros miedos más ocultos. Los miedos de las personas pueden ser o bien de tipo inhibidor o paralizante y por lo tanto la persona no se desarrolla o no avanza, o bien este miedo puede ser de tipo activador, como es en el caso de Salvador Dalí. Esto le va a suponer a la persona que tenga ganas de luchar con todas sus fuerzas para compensar estos miedos, estas dificultades, que muchas veces se quedan en nuestro inconsciente grabado a forma de complejos o heridas de la infancia. Fijaros bien, en el caso de Dalí, la zona instintiva estaba poco desarrollado, lo cual es siempre signo de una menor vitalidad. Por un lado, por otra, menor capacidad de realización y muchas veces un complejo de inferioridad oculto en el terreno físico y en el de la competitividad. De manera inconsciente, Dalí, que era una persona que no se conformaba con ser una persona ni secundaria ni intrascendente, se volcó en aquellas áreas en las que sí sabía que dominaba y en las que destacaba. Es decir, no se convirtió en futbolista profesional ni en deportista, pero sí fue uno de los artistas más cotizados y valorados de toda la historia. El potencial artístico de Dalí lo vamos a ver reflejado en una zona cerebral, por un lado amplia, por otro ancha y por otro lado alta. Está muy diferenciada en tres partes con unos grandes superciliares que le van a ayudar a materializar una parte de su imaginación, que era desbordante. Sabemos que la materialización se ve en los superciliares y en la zona instintiva. La zona instintiva era pequeña, pero los superciliares eran grandes y esto fue definitivo para poder hacer una obra muy fecunda y prolífica. La imaginación de Dalí la observamos en la parte alta de la frente, que por un lado es muy amplia y por otro lado en los ojos, que si nos fijamos son por un lado grandes, proyectados y están muy separados el uno del otro. Además, las cejas están muy separadas del ojo. Es decir, este conjunto de cualidades nos informan de que Dalí era una persona con una gran capacidad creativa e imaginativa, aunque, por supuesto, detrás de nuestras virtudes están nuestros defectos y al revés, su capacidad de concentración estaba al mínimo. Seguramente Dalí era muy despistado, muy disperso, bastante caótico en muchas áreas de su vida. Si alguno conocéis bien la obra de Dalí, por favor, dejadme las curiosidades aquí en los comentarios, que o bien contradigan mis afirmaciones o que las confirmen, por favor. Además, si os fijáis también, la zona de las mejillas de Dalí están completamente hundidas hacia atrás, de una manera muy fuerte, lo que se suele llamar retracción lateronasal a nivel técnico en morfopsicología. Esto significa que por un lado hay una profundización y por otra una interiorización muy fuerte de los sentimientos. Esto se da en Dalí, pero también se da en otros grandes creadores que muchas veces son músicos, poetas o gente creativa, ya que esta sensibilidad extrema en algunos casos se queda bloqueada en el interior del ser, pero en caso de otras personas esta energía son capaces de sublimarla y transformarla en energía creativa en el plano intelectual. Por poneros otro ejemplo, el gran Albert Einstein tenía una estructura similar en esta área. Simplificando, lo que significa es que como la persona no verbaliza ni exterioriza sus sentimientos de forma natural, esta afectividad y este amor interno lo va a expresar al exterior en forma de obras de arte, de música, de creaciones, etc. La vida, chicos, es así de maravillosa y la morfopsicología nos ayuda a ver cómo nuestros miedos y nuestras dificultades se transforman en las creaciones más bonitas de los seres humanos. Dalí tenía miedo a la muerte, quería ser inmortal y ese miedo lo transformó en obras que a día de hoy perduran y nos ayudan a ser un poquito más felices, incluso a los que no tenemos el don de apreciar en profundidad este tipo de arte. Para finalizar, quiero analizar lo que decía al principio, la relación que existía entre Salvador Dalí y su pareja y musa Gala. Dalí tenía muchos elementos femeninos en el rostro y por la ley de la atracción de los opuestos era muy posible, como así sucedió, que se fijase en una mujer con rasgos masculinos, como tenía su esposa, que tenía, como podéis observar, ojos pequeños y cerrados, modelado muy abollado y una gran tonicidad, sobre todo en la zona instintiva, es decir, rasgos muy masculinos, en donde Dalí era muchísimo menos tónico. Además, si os fijáis, ella tenía una zona instintiva más grande y más desarrollada que él. Sin entrar a valorar otros aspectos que pueden ser freudianos, se sabe que Dalí consentía e incluso le buscaba amantes a su esposa, que como podemos observar, necesita de una sexualidad mayor tanto en cantidad
como en potencia, cosa que Salvador Dalí pues no le podía llegar a ofrecer. Esta es la verdad. Este hecho, en vez de juzgarlo, lo deberíamos analizar como un acto de amor y de respeto, también como autoconocimiento hacia uno mismo y hacia las necesidades de su pareja, porque no ha querido proyectar sus necesidades en las necesidades del otro. Sé que esto es algo difícil de comprender, incluso de aceptar, es algo disruptivo, pero os lo dejo para que reflexionéis y me digáis vuestra opinión en vuestros comentarios. David, esto me parece una atrocidad o esto me parece valiente y una persona adelantada a su tiempo. Te recuerdo que si te quieres formar bien como psicólogo del rostro o si tú lo que pretendes es conocerte de una manera rápida y profunda en una consulta de autoconocimiento, puedes ir a la descripción del vídeo porque ahí te voy a dejar los enlaces para que puedas ir a los programas formativos y a las consultorías a medida. Por supuesto, explorador, el explorador que comparte es un explorador que nos ayuda a crecer y es un explorador que está invirtiendo y ayudando al canal. Por lo tanto, no olvides de compartir si te ha gustado y suscríbete si es la primera vez que visitas el canal. Un abrazo muy grande, exploradores, y nos vemos en la siguiente.